está en sintonía de la 104.9 FM, Circuito Nacional Venezuela News Radio. Como lo comentábamos antes de ir a la pausa, vamos a revisar a continuación la actualidad de Colombia. En los últimos días ha estado asignada por una saga de eventos traumáticos, violentos. Decíamos lo del atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay y luego, posteriormente de ello, una serie de acciones violentas, atentados con bombas, carros, motos, bombas en las inmediaciones de las comandancias policiales, configurándose todo un cuadro de sensación de inseguridad en Colombia, la cual ha sido denunciada o respondida por el gobierno del presidente Gustavo Petro como la intención de querer configurar una sensación de inestabilidad para desestabilizar justamente al gobierno del pacto histórico. Para hablar sobre este tema tenemos como invitado a Luis Alfonso Mena, desde Colombia. Él es periodista, analista también político, con quien queremos revisar con él, porque está justamente en el vecino país, para que nos converse justamente sobre estos eventos, sobre esta situación que entendemos tiene una agenda también programada en la jornada de hoy por parte del presidente Gustavo Petro para responder a esta situación. Muy buenas tardes, Luis. Hola, Carlos. Buenas tardes. Cordial saludo desde Cali, en el suroccidente de Colombia. Luis, justamente hablas de Cali, hay una programación de unas convocatorias para la jornada de hoy en esa ciudad. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro hace esta convocatoria justamente en Cali, que fue objeto hace pocos días de acciones violentas, explosivos, acciones que han sido censuradas por parte del gobierno? Censuradas en el sentido condenadas. Sí, la concentración popular estaba programada en Cali desde hace varios días, porque se han venido desarrollando una serie de movilizaciones, de cabildos abiertos y populares para impulsar la consulta popular, para impulsar las reformas sociales, para impulsar el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro, que se encuentra asediado por sedición de extrema derecha, por una conspiración permanente, consistente, desde los sectores más recalcitrantes y más reaccionarios de la sociedad colombiana. Las dirigencias de los partidos oligárquicos bicentenarios y los gremios empresariales, los grandes industriales, pues han arremetido a través de sus mandaderos, que son los medios de comunicación hegemónicos, contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. En consecuencia, el pueblo se viene movilizando a lo largo de todos estos días y semanas. El 18 de marzo hubo una gran movilización, el 1 de mayo hubo otra gran movilización, antes que en todo el país. El 28 y 29 de mayo hubo 2 movilizaciones a nivel nacional y cabildos abiertos, y ahora se convoca para este miércoles 11 de junio otra gran movilización. Y el presidente Gustavo Petro, quien en un gran cabildo abierto hace 2 semanas en Barranquilla le dijo al movimiento social y popular que le encomendaba la dirección de las luchas por las reformas, por la consulta, por los cambios y contra el golpe de Estado que ordenó la extrema derecha, ha decidido compartir con el pueblo caleño la gran concentración popular que se llevará a cabo. Ya se está concentrando la gente en la plazoleta de San Francisco, al pie de la gobernación del departamento, que es el epicentro del poder regional. El poder regional que está en manos de las hegemonías oligárquicas aquí, que se han opuesto también a las reformas pertenecientes al partido de la U. La situación es compleja. Solo ayer, imagínense, hubo una veintena de ataques terroristas en Cali, en barrios populares de Cali. Dejaron varios muertos, lo mismo que en alrededor de 7 municipios del departamento del Cauca, que es vecino por el sur del departamento del Valle. También hubo ataques en otras poblaciones como Buenaventura, como Jamundí. Luis, una consulta, las características de estos ataques terroristas.
atacando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Luis, las características de estos ataques fueron todos artefactos explosivos, enfrentamientos con la policía y los cuerpos militares. ¿Cuáles fueron las características? Fue una veintena de ataques terroristas cometidos por 2, 3 personas y mucho, a veces una sola persona, en motocicletas. Estallaron en Cali en 3 barrios populares, estallaron en cada uno de ellos motocicletas acondicionadas con bombas, causaron grandes destrozos, víctimas, heridos, muertos, y lo mismo que en el Cauca fueron atacadas varias estaciones de policía y varios epicentros pues de movilización ciudadana. Y como digo, fueron alrededor de 20 acciones terroristas. Luis, ¿quiénes se acreditan estas acciones terroristas? Hubo acciones terroristas. ¿Quiénes se acreditan estas acciones terroristas, Luis? No, hasta ahora no se las han acreditado, pero pues en la zona operan lo que se denomina las disidencias y las mafias. El presidente Gustavo Petro ha denunciado insistentemente que las mafias del narcotráfico están operando, generando delitos y violencia en toda esta región. El gobierno les ha dado fuertes golpes y ha denunciado cómo las disidencias, tanto de las extintas FARC como como grupos del ELN, ha denunciado el presidente Gustavo Petro, se han convertido en mandaderos de los narcotraficantes y de las mafias del narcotráfico, y ha denunciado lo que él denomina la Junta Directiva del Narcotráfico, que tiene su sede en Dubái, en el Medio Oriente, que se ha reunido con agentes generadores de violencia en Medellín y en Panamá, ha denunciado en las últimas horas, y que son esos generadores de violencia, de los que hacen parte incluso agentes del narcotráfico albaneses y de otras nacionalidades, quienes estarían detrás de estos ataques. La ultraderecha no ha condenado esos ataques contra Cali, porque en el fondo todos esos ataques le sirven a la ultraderecha, que está empeñada en un golpe contra el presidente Gustavo Petro para pescar en ese río revuelto y decir o crear una falsa narrativa según la cual el país se ha vuelto ingobernable por culpa del presidente Gustavo Petro, cuando en Colombia hemos vivido estas mismas situaciones y muchísimo peores en las épocas de los años 90, incluso desde antes, en la década de los 80, cuando fueron asesinados 13 candidatos presidenciales a finales de los 80, principios de los 90, Carlos Pizarro León Gómez, Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Osa, el primero del M19, el segundo del Nuevo Liberalismo, el tercero de la Unión Patriótica, y en el 87 ya había sido asesinado también el otro candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, de modo que y los ataques narcoterroristas pues han sido brutales a finales de los 80, en los 90, en los años 2000, durante el gobierno de Uribe también, y en los gobiernos sucesivos, de modo que, pero ahora se generan unas narrativas que le sirven, que usa la extrema derecha para decir que el país está ingobernable por culpa del presidente Petro, lo cual no es cierto. Pero esa es la narrativa que ha generado, y lo mismo con el atentado criminal que todos hemos repudiado del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado inmediatamente anterior. El presidente Gustavo Petro ha lanzado varias hipótesis, entre ellas estas mafias que él ha venido denunciando, internacionales con agentes internos, estarían también detrás de este atentado. Bien, son las 2:44 de la tarde, estamos conversando con Luis Alfonso Mena, periodista, analista político, también desde la ciudad de Cali, ciudad en la cual está convocada justamente un cabildo abierto, una gran concentración con la participación del presidente Gustavo Petro. Esta concentración estaba programada mucho antes de esta cadena, sucesiva, valga la redundancia, una cadena de eventos violentos.
Te queríamos preguntar, justamente estabas mencionando al final el caso del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue objeto de un atentado este sábado 7 de junio. ¿Cuál es el estado de salud del senador y si desde tu perspectiva crees que esto forma parte de crear justamente esa narrativa, una serie de eventos traumáticos que vayan configurando la sensación de ingobernabilidad en Colombia y que cuestione justamente la idoneidad o capacidad de Gustavo Petro para gobernar y producir un cambio adelantado en el país a partir del control que tienen todavía las derechas de las instituciones y de los poderes fácticos en Colombia? Sin lugar a dudas, Carlos, esto obedece a un plan predeterminado por parte de la extrema derecha que recibe el auxilio de las otras extremas, ¿no? Y confluyen en un mismo punto, que es lo que estás planteando, generar un ambiente turbio de desestabilización del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, ha venido propinando fuertes golpes con incautaciones históricas de toneladas de narcóticos, de igual manera destrucción de laboratorios en diferentes puntos del país y el ataque que se ha hecho por parte de las Fuerzas Armadas comandadas por el presidente Gustavo Petro en diferentes zonas en donde los grupos de narcotraficantes tienen a los diferentes grupos alzados en armas desde todas las denominaciones, desde paras hasta disidencias y ELN como mandaderos. El presidente Gustavo Petro ha sido muy insistente en denunciar que las ideologías, lo que ya resiste en las antiguas insurgencias. Recordemos que en Colombia hubo un proceso de paz exitoso en 2016, pero su implementación no fue desarrollada como correspondía ni por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue quien firmó la paz con las FARC, con las antiguas y desaparecidas FARC, y duró 2 años sin materializar el acuerdo de paz, sin copar los territorios dejados por las FARC, mucho menos del gobierno de Iván Duque, que tenía la política de hacer prisa la paz. Literalmente esa fue su consigna y en consecuencia se perdieron por lo menos 6 años y eso originó la creación y la multiplicación de numerosos grupos que se denominan disidencias y también de ELN que actúan de la manera como ha referido el presidente Gustavo Petro, el crecimiento de ligazón con el narcotráfico y todo eso conduciendo a una situación de violencia que el gobierno ha venido combatiendo, pero que no ha sido fácil porque el poder de las mafias no solamente se centra en Colombia, sino que es internacional, con ramificaciones en México, en Ecuador, en Dubái, en el Medio Oriente, de modo que esta situación está originando que el gobierno del presidente Gustavo Petro esté en este momento reunido con el alto mando militar en la ciudad de Cali, tomando nuevas decisiones para enfrentar esta amenaza, tanto de los grupos de criminales regados a lo largo del país, especialmente en el suroccidente colombiano, como en relación pues también con evitar que haya nuevos ataques al ejercicio de la política, como ocurrió con el senador Uribe Turbay, que ha sido un hecho que ha conmocionado pues al mundo político y que, reitero, todos rechazamos porque repudiamos el ejercicio de la violencia en la actividad política. Luis, otro tema que se refirió el presidente Gustavo Petro y que fue titular en medios internacionales, no sé si tanto en Colombia, pero fue la infiltración de la Policía Nacional. Dice que están infiltrando este organismo y que hay factores que están interesados en pescar justamente en río revuelto, en generar una desestabilización. ¿A qué se refiere el presidente justamente con infiltración de la policía? ¿Qué signos se han detectado como para apuntar hacia esa hipótesis? Esa es una denuncia que el presidente ha venido haciendo de tiempo atrás de manera reiterada, no solamente este año, sino en los meses anteriores del año inmediatamente pasado, y
que, por ejemplo, tiene que ver con la forma como un delincuente vinculado al contrabando, denominado o apodado Papá Pitufo, había estructurado, instaurado casi que un imperio en la dirección de impuestos nacionales, la DIAN, lo mismo que en las terminales de carga en los puertos, y de igual manera en la policía portuaria, porque este personaje pagaba muchísimos millones de pesos a agentes de la policía portuaria, a funcionarios de la DIAN, a funcionarios de otras instituciones, para que sus multimillonarios contrabandos procedentes de muchas partes del mundo entraran sin problemas. De modo que es el mismo presidente el que ha venido haciendo esa denuncia. Lamentablemente sus gestiones internacionales no han fructificado, y el delincuente apodado Papá Pitufo, con mucho poder también en el exterior, quien pasó de España a Portugal, fue dejado en libertad en Portugal. Y así hay otros generadores de violencia que han estado infiltrados en la misma fiscalía. Y el presidente Petro los ha denunciado y logró que una de sus candidatas fuera elegida fiscal. Pero es tal el poder de estas bandas de mafias, de criminales, de narcotraficantes, de contrabandistas, es decir, que pues los resultados apenas empiezan a ver, porque durante los gobiernos anteriores, con fiscales que generaron impunidad y connivientes con agentes de violencia en nuestro país, pues no hicieron lo que tenían que hacer contra esas bandas. De modo que esa es la situación. Los cambios y las transformaciones pues no son de un momento a otro, ¿no? 4 años en un gobierno realmente no son suficientes. Llevamos menos de 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro, en los 3 años ha dado la pelea, ha dado la lucha, ha hecho muchos cambios, y producto de esas luchas y de esos cambios en entidades como la policía, como el ejército mismo, como la DIAN, como los puertos, pues es que se ha generado el odio de estos delincuentes, y muchos de ellos, ha denunciado el presidente, también están detrás de las amenazas y en la persecución al mismo presidente Gustavo Petro. El presidente Petro ha denunciado que han puesto precio a su cabeza porque la junta directiva del narcotráfico en Dubái y otras mafias muy poderosas en la región. Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus perspectivas, impresiones y actualizándonos sobre la situación en Colombia, la cual se ha agudizado en los últimos días con esta sucesión de eventos violentos. Primero, el atentado el 7 de junio en contra del senador Miguel Uribe Turbay, cuyo estado de salud en la actualidad, al momento que estamos realizando esta entrevista, todavía sigue siendo de pronóstico reservado, y luego de esta sucesión de atentados terroristas, una veintena en un solo día, lo cual tiene en alerta y una sensibilidad especial a la sociedad colombiana, a la cual se le quiere volver a someter una agenda de este tipo de desestabilización, y al mismo tiempo la reacción y la respuesta del Movimiento Popular Colombiano, convocando a concentraciones y actividades en la calle para seguir respondiendo ante la provocación con movilización y la ratificación de las propuestas de reformas sociales, laborales y de salud, que fueron las promesas del presidente Gustavo Petro, y que por todos los medios entendemos, estos factores políticos que se lo ponen, han tratado de impedir o ralentizar y al mismo tiempo configurar un escenario, una sensación de ingobernabilidad que pueda conducir muy probablemente a decisiones políticas para desplazar del gobierno al presidente Gustavo Petro, quien ha venido denunciando justamente una agenda de golpe de Estado, no solo institucional, sino que también incluye la posibilidad de su eliminación física, porque, como lo ha comentado Luis Alfonso Mena, periodista y analista político desde Cali, Colombia, el presidente ha denunciado que hay factores que le han puesto precio a su cabeza.
2:54 de la tarde, ya corresponde cerrar esta emisión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Digo nos vemos porque también transmitimos en streaming. Y bueno, agradecido con cada uno de ustedes por su sintonía, con nuestros invitados que se conectan con nosotros para revisar estos temas de la actualidad internacional. saludos al compañero Ricardo Miranda en los controles, también al señor Mena ya en la transmisión de streaming. Un gran abrazo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.